Teresa Gancedo presenta en MUSAC una exposición retrospectiva de su amplia trayectoria desde los años 70 hasta la actualidad. Es una muestra ordenada cronológicamente que abarca los tres grandes periodos estéticos en los que se puede dividir el trabajo del artista. Por un lado, la década de los años 70, por otro lado, la década de los años 80 y, por último, una tercera fase de los años 90 en adelante. En general, la obra de Teresa Gancedo tiene una fuerte personalidad. Ella realmente utiliza técnicas o procedimientos que otros artistas hayan podido utilizar, pero en sus manos todo ello adquiere una personalidad y un carácter realmente diferencial, y ha creado una especie de lenguaje poético evocador que ha interesado mucho a los poetas. De hecho, la primera exposición del año 72 se la hace Antonio Gamoneda, o sobre ella ha escrito, por ejemplo, Antonio Colinas, con lo cual esa fuerza evocadora, esa fuerza del símbolo en la cual vemos en la pintura cómo se despliega esa energía significativa, es algo muy de apreciar y de valorar en un trabajo tan intenso como el de Teresa Gancedo. La obra de la década de los años 70 se caracteriza sobre todo por el empleo de la técnica del dibujo y por una serie de temáticas, digamos, dolientes, en donde se recoge esos momentos duros del tardofranquismo, como podemos ver, por ejemplo, en la obra La escuela del año 74, en la cual la educación y los niños aparecen en un ambiente opresivo casi análogo a la jaula de animales de zoológicos. Aparecen también otro tipo de temáticas, como pueden ser los hospitales a través de tijeras o quirófanos, y también cementerios, con lo cual toda la idea de la muerte y la idea de la religiosidad está también muy presente en toda la obra de la década. La parte primera es las primeras cosas que yo había hecho, que ya hacía en Bellas Artes. Yo ya empecé a pintar en la Facultad de Bellas Artes, pero después ya expuse primero en la Sala Provincia con Gamoneda, que interesaba mucho el dibujo, y de ahí empezó la cosa. Empecé a ver lo que significaba la muerte, que en aquel tiempo también se hacía mucho. O sea que yo ya tenía un aire, que no era solamente pintar. La década de los 80 empieza para Teresa con una exposición muy importante en el Guggenheim de Nueva York, donde presenta algunas de estas pinturas donde la temática religiosa, con nichos, capillas, etcétera, está presente, y está sobre todo presente la pintura. La pintura es lo que caracteriza a la década de los 80, como en la obra La muerte de Virginia, de la serie Figuras de la Biblia, que es del año 84, en donde se ve la presencia del empastamiento y la intensidad cromática, la gestualidad e incluso la propia materia pictórica, que son muy características de la transvanguardia italiana, que influyó muy fuertemente en la pintura española en la década de los 80. El tercer periodo en el que podemos dividir la obra de Teresa Gancedo sería de los años 90 en adelante. Si en los años 70 el protagonista era el dibujo, en los años 80 el protagonista era la pintura, en los años 90 la técnica protagonista va a ser el collage, un collage empleado de una manera muy libre, en la cual la artista mezcla objetos cotidianos humildes que ella recopila o que algunas personas le regalan, junto con pintura, acuarelas, para crear unos mundos donde la ensoñación está siempre presente, donde ciertas reminiscencias de tipo religioso está también muy presente en la obra. O sea, veo un objeto, por ejemplo, que nadie a lo mejor le haría caso o le daría una patada, y yo lo miro y pienso, esto es la realidad que me interesa. Por el paso del tiempo, por la actitud que ha tenido la persona que compró aquello que tira, las cosas antiguas, pero no porque sean antiguas, no porque está muy de moda tener cosas antiguas, no, era porque es como una vida que tenía con una participación tremenda en una familia, en un sitio, y que aparece al cabo de 100 o 200 años, aparece delante de mis ojos. Esa realidad es la que me interesa, la realidad total. Y es también crucial la presencia de elementos naturales, de elementos vegetales o animales relacionados con la fecundidad, de manera que la obra de Teresa podemos englobarla en ese feminismo esencialista típico de una de las corrientes del feminismo de los años 70, en el cual se vincula la idea del trabajo femenino con esa idea de collage, con esa idea de recopilación y ensamblaje de los objetos cotidianos, pero también con esa idea de la feminidad como la dadora de vida o la fecundidad, etc.